Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Su iglesia Cristo es mi bendición. Desde Bogotá, Colombia, les bendice a todos en el lugar donde se encuentren. Como les reitero, gracias por acompañarnos y esperamos que esta noche tengamos un estudio de la palabra que les sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Pongamos esto en las manos del Señor y ya comenzamos. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por el tiempo que nos das para aprender de tu palabra, acercarnos, conocer de ti, mi Señor, abrir nuestro pensamiento y nuestro entendimiento a tu palabra. Eso es lo que anhelamos, mi Señor. Y en esta noche abrimos igualmente nuestro corazón, la tomaremos y la llevaremos, mi Señor, como el tesoro más hermoso que nosotros podemos recibir. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Pónganse cómodos y en un momentico ya nada más comenzamos con este estudio de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bien, estamos ya entonces aquí preparados para saber qué es lo que nos tiene el Señor en esta noche de lo que vamos a hablar. Hay un título allí que dice Aprovechando el tiempo. Al final vamos a saber por qué el título, ¿no?, de esta enseñanza así. Pudo haber sido otro título y seguramente ustedes, ya les digo, cuando lleguemos al final de nuestro estudio podrán colegir que así es. Sin embargo, he extractado este título porque creo que es muy diciente, sobre todo para nosotros, el mundo cristiano. Especialmente hablo para ti, para la persona que está enfrente y que quiere conocer o que por lo menos acepta al Señor Jesucristo como Salvador. Y no solamente que lo acepta, sino que quiere conocer de su palabra. A cada uno de ellos es enviada esta palabra en esta noche.
Vamos a ir a nuestro primero slide que tengo acá, la presentación. Aquí dentro de la congregación solemos tener reuniones presenciales. El sábado pasado tuvimos una reunión presencial en la cual yo soy el que estoy a cargo de ella y entonces tengo alguna enseñanza para mis hermanos, ¿no? Y el sábado pasado, en la última reunión, estuvimos hablando de un tema acerca de cómo en otros lugares del mundo está siendo perseguido el Evangelio, la palabra de Dios, sobre todo si hablamos en caso de los cristianos. El título que ven allí, Niño condenado a cadena perpetua, yo creo que para ustedes no es ajeno. Fue una noticia que ocurrió hace ya un par de semanas atrás, para la fecha en que estamos emitiendo este programa, eh, pero que atrajo la atención de mucha gente, sobre todo el mundo cristiano, ¿no? Quizá en otros lugares no le prestan atención, e incluso dentro del mismo mundo cristiano a veces como que no le prestamos atención a estas cosas que nos deben llamar a conciencia en un poco. Eh, Como les digo, el título allí dice Niño condenado a cadena perpetua. Esto ocurrió en Corea del Norte, ¿no? Donde un niño fue acusado y enviado a un campo de concentración que, como yo les mencionaba en aquel momento a mis hermanos que asistieron en una forma presencial, que estuvieron conmigo, les decía, es increíble que a esta época nosotros estemos hablando campos de prisioneros, campos de concentración. Eso parecía que era por allá de la Segunda Guerra Mundial y hace, imagínense, casi 100 años de esas situaciones. Eso parecía que era como del pasado. Sin embargo, es llamativo que a este punto todavía estemos hablando de ese tipo de cosas, los campos de concentración, ¿no? Los campos de prisioneros. Y sobre todo en el caso de un niño de 2 años nada más, el cual es enviado, condenado a pasar el resto de su vida, una cadena perpetua en un campo de esos. ¿Cuál fue el gran delito del niño? Uno se preguntaría, ¿no? ¿Cómo es posible que un niño de 2 años sea condenado a una pena como estas? Y la respuesta es simple, que el niño quizá no tenía ningún pecado por lo cual fuese a ser condenado, sin embargo sus padres sí tenían, según el régimen de Corea, un delito muy grave, un pecado muy grave ante la sociedad coreana, y es que ellos poseían una Biblia dentro de su hogar, una Biblia cristiana. Ese fue el gran delito que cometieron los padres. Y por eso fue condenados no solamente los padres, sino un bebé por esa situación. Puede sonar abrupto, ¿no? Escuchar una situación de que se dé, ya le digo, en este siglo donde parece que hay libertades, parece, porque eso lo pongo entre comillas, que hubiese libertades de tanto de religión, de etnia, de lo que sea, y sin embargo vemos una persecución de estas cosas a través del mundo. No solamente, ya le digo, en el ámbito cristiano, sino en muchas otras cosas hay una persecución, hay un deseo de no permitir que otras personas tengan sus derechos, o sea, manipularle los derechos a la gente, pisoteárselos en alguna forma. Se están creando una serie de grupos a nivel del mundo y esos grupos están dominando la élite. Y obviamente grupos como en este caso el cristiano estamos saliendo mal librados porque nosotros estamos cayendo a esos a los que ellos necesitan callar. En el segundo slide, mira lo que dice. En el informe del Daily Mail, que es un diario norteamericano, dice: también se presentan otros casos en donde se vulneraron los derechos de los norcoreanos. En el año 2011 una mujer fue fusilada junto a su nieto tras ser acusado de practicar el cristianismo. Cadena perpetua, en este caso muerte, condenados a muerte, ¿todo por qué? Por ser cristiano. Sigue diciendo, en otro caso similar se habla de un hombre miembro del partido del gobierno que fue ejecutado ante la mirada de 3,000 personas en el aeródromo de Heisan. El sujeto se le encontró una Biblia dentro de sus pertenencias. Esto llama la atención también porque es un miembro del cuerpo del gobierno, ¿no? Que se supone que de pronto ellos estarían blindados, tenían alguna protección. Sin embargo,
Dice allí, fue fusilado frente a 3.000 personas. Y esto me recuerda a los tiempos, ya le digo, tiempos de nuestra prehistoria, ¿no? Donde tomaban a la gente y la mataban frente a otra solamente para que cogieran escarmiento, intimidar al pueblo. Increíblemente, en este siglo, a estos años, todavía estamos viviendo esas situaciones en algunos países del mundo. En este caso, en Corea. Frente a 3.000 personas, toman a aquel sujeto que, ya le digo, pertenecía al gobierno de Corea. No importó que tuviera esa posición, pero tenía un problema, un pecado bien grave, y fue que le encontraron dentro del maletín que él cargaba allá una Biblia. Ese fue el gran pecado que tuvo aquel hombre. Hallazgos varios de la ONG y la ONU presentaron un panorama preocupante respecto a la libertad religiosa en Corea del Norte. Se estima que unas 70.000 personas cristianas están encarceladas, siendo vulnerados sus derechos humanos. Esto bajo las órdenes de Kim Jong-un. Este es el presidente o el dictador que existe en aquella nación. Y obviamente, lo que pasa es que Corea, nosotros sabemos que todos esos países de ese lado, lo que fue Corea, lo que fue Vietnam, lo que fue la China, todos estos países de ese lado, incluyendo desde Rusia hacia abajo, fueron colonizados, si se me permite el término, por el comunismo. Fueron llegados por el comunismo, y ustedes saben que el comunismo es algo que está en contra de lo que es la palabra de Dios, lo que es la religión. Son dos cosas que chocan, ¿no? El comunismo y la religión. Entonces todos estos países, como fueron comunistas, obviamente no aceptan ningún tipo de religión, al menos el cristianismo, dentro de sus paredes. Algunos países la han hecho más flexibles, pero digamos en el caso como Corea, como Vietnam, aún la China, siguen habiendo afrentas muy grandes contra lo que es el cristianismo. Quizá nosotros no imaginamos, nosotros estamos al otro lado del borde del mapa terráqueo, vivimos al otro mundo, y como que escuchamos esas noticias y como que no nos competen, ¿no? Como que eso está muy lejos de nosotros y no nos tocan, ¿no? Sin embargo, démonos cuenta que si somos una familia cristiana, no importa el punto donde estemos, ellos son familia nuestra, son hermanos nuestros y deberían dolernos lo que ellos están sufriendo. Una persecución al cristianismo, dice aquí, hay por lo menos unas 70.000 personas cristianas solamente en Corea en este momento en que están siendo vulnerados sus derechos en cuanto a la libertad. Eso pasa allí. Sin embargo, esto de la persecución del cristianismo no crea que es algo nuevo, no es algo que se esté dando hoy, sino que esto ha pasado a través de los siglos, desde el mismo nacimiento de la iglesia. Yo creo que vayamos a la misma Biblia y veamos algunos ejemplos de la persecución que tuvo que pasar el pueblo de Israel, la iglesia en sus primeros tiempos. En el Nuevo Testamento, principalmente, que es donde se menciona el nacimiento de la iglesia, dice, comenzamos con el propio Jesús. Si miramos a Jesús Nazareno, fue el primer perseguido de esto. Recordemos que los romanos lo tomaron a él por estar blasfemando supuestamente ellos ante el Dios que ellos sostenían, ¿no? Y lo persiguieron y de hecho lo llevaron a la cruz del Calvario. Entonces desde el mismo Jesús, desde el mismo Hijo de Dios, fue perseguido por esa situación. ¿Cuánto más irían a hacer sus apóstoles? Pues si vamos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos menciona una cantidad de eventos en los cuales la iglesia empezó a ser perseguida. Los apóstoles, muy diferente a los apóstoles de hoy, ellos viajan y van a Miami a evangelizar a la gente. No entiendo por qué siempre eligen Miami, ¿no? Pero esos son los apóstoles de hoy en día. Los apóstoles de ese tiempo, ¿no? Si iban a lugares donde tenían que llevar el evangelio, eran perseguidos. Y si nosotros miramos la lista, ya alguna vez lo hemos hecho, nos damos cuenta cómo cada uno de ellos fue mártir en el lugar donde ellos fueron y fueron sacrificados. Caso de Pedro y Juan, el libro de los Hechos en el capítulo 4, casi todo el capítulo 4 nos habla al respecto de eso. Voy a leer algunos versículos ahí para que nosotros tengamos una idea
de lo que estaba pasando. Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Qué curioso, ¿no? Que uno diría la misma iglesia fue los que persiguió a los apóstoles. Los mismos sacerdotes, los mismos guardias del templo, los mismos personajes. Y aunque no crea, hoy en día muchos de esos personajes siguen persiguiendo a la iglesia, a la verdadera iglesia. Sigue diciendo, resentidos en que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas. Aquí hay otro grupo que igualmente persigue a la iglesia. ¿Quiénes son? Los gobernadores. Eso lo vamos a ver ahorita más adelantico, cómo los gobiernos también persiguen a la iglesia. Eso no es nuevo. Entonces, no solamente la iglesia persigue al cristianismo, también los gobernadores. Sigue diciendo, el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está nuestra esperanza y él ha sido sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces dice ahí que la gente, viendo como Pedro, ¿no?, con esa forma se enfrentó a todos allí y les hablaba, dice que muchos ahí mismo empezaron fue a creer y a arrepentirse y esto y aquello. Pues fue tanto el temor, ¿no?, ya de los sacerdotes allí, de los guardias del templo, de los gobernadores, de todas las entes políticas, que decidieron hacer algo muy simpático. Dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Le dijeron, ¿sabe qué? No van a hablar más de él. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, y no hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo. Entonces el pueblo, como ya les digo, empezaron a creer, claro, con esa forma en que Pedro les hablaba allí, las reprendía y les mostraba el poder de Cristo Jesús. Pues los gobernadores, las autoridades dijeron, ¿y ahora qué hacemos con esto? No podemos coger y azotarlos y matarlos como hemos hecho con otros, porque el pueblo de repente se nos va a sublevar. Dijeron, pues entonces, ¿sabe qué? Pedro, Juan, los vamos a dejar libres, pero no hablen más de ese Cristo y váyanse de acá. Sin embargo, Pedro les dijo, no, mis labios jamás se cerrarán para no hablar de lo que yo he visto y he oído, que es la resurrección de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ese era Pedro era un tremendo. Hechos capítulo 5, versículo 17, ahí nos vuelve a mostrar nuevamente cómo son tomados ellos prisioneros. Eso va hasta el versículo 21. 21, muestra a ver, sí, creo que es hasta el 21, diciendo por esto la cárcel, fueron metidos en la cárcel, sin embargo allí se les presenta un ángel y los deja libres, si ustedes recuerdan allí la historia. No voy a tocar más acerca de lo que fue Pedro, pero también no fue solo Pedro, porque dirán, bueno, fue uno nomás. No, fueron muchos más, los apóstoles, todos en general. Ahí en ese mismo capítulo 5, si ustedes miran del versículo 24 en adelante,
ustedes van a ver que menciona que entonces era Pedro y los apóstoles, es decir, habían varios más de los que estaban con ellos que fueron perseguidos a causa de esa situación. Entonces la persecución de la iglesia, mire que estaba allí. Vamos a ir, otro hecho, así rapidito, los vamos a ir tocando. Hechos capítulo 6, como les digo, el libro de los Hechos está muy lleno de estas cosas. Hechos capítulo 6, leamos del 8 al 12. Está hablando aquí de un varón llamado Esteban. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Ese sí era poder de esos apóstoles, hablaban con denuedo y se le enfrentaban a todos, no se escondían. Y soliventaron al pueblo y a los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que dijo Moisés. Todos los que estaban allí sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Maravillosa la cuestión. ¿Cómo se veía Esteban? Mientras lo estaban atacando, estaban blasfemando, dice allí hasta testigos falsos le levantaron para poder echar. Y sin embargo, cuando ellos miraban, el rostro de Esteban resplandecía, que la verdad estaba en él. En el capítulo 7, versículos 54, vamos a leer del 54 al 60. Es como concluye la situación. Dice: oyendo estas cosas, si ustedes miran allí todo lo que Esteban les habló desde el principio, desde la creación hasta la muerte de Cristo. Es impresionante. Dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mire, aquí hay un Saulo que más tarde lo vamos a encontrar. Y dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la otra situación que se presenta con un varón llamado Esteban. Hablaba de Dios con denuedo, hablaba de Jesucristo y promovía la resurrección a través de ese varón. Sin embargo, claro, obviamente lo quisieron callar, levantaron falsos testigos y lo que fuera, y al final lo sacan afuera de la ciudad y lo apedrean a este varón. Ahí está la persecución de la congregación, de la iglesia. Hechos en el capítulo 8. Si ustedes miran ahí y los versículos que mencioné anteriormente donde decía un tal Saulo, es que Saulo viene a aparecer aquí en este capítulo 8. Ese Saulo es el mismo Pablo. Saulo de Tarso era su nombre. Es el mismo apóstol que viene a ser Pablo. Pero Pablo, él era un soldado romano que perseguía a la iglesia. A él le pagaban por ir y llevar cristianos allá y poderlos matar. Miren lo que dice, voy a leer ahí unos versículos en el capítulo 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo,
azotaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese era Saulo, un gran perseguidor que tuvo la iglesia en sus comienzos. Pero este Saulo va a recibir el llamamiento del Señor. No voy a entrar en ese detalle, cómo es llamado y esto, pero él recibe el llamado de parte del Señor. Él se convierte al cristianismo y pasa a ser uno de los mártires. Aquellos a los que él perseguía, ahora él también, ahora va a ser perseguido. Igualmente. Libro de los Hechos, miremos allí unos versículos, a ver. Capítulo 9, leamos del versículo 22 al 25. Mira lo que leamos esta partecita. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. A este punto ya Saulo se había convertido, había creído en lo que el Señor había hecho dentro de su vida, el llamamiento que le hizo, y ahora defendía a los cristianos. Sigue diciendo, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Esta fue una de las ocasiones cuando intentaron matar a Saulo de Tarso. Aquellos a los que él, de los que él hacía parte y perseguía, ahora lo perseguían a él, intentaban matarlo. La iglesia siempre fue perseguida, siempre fue llevada por este tipo de personas. Más adelante no me voy a tener más porque ahí ustedes podrán seguir. El libro de los Hechos nos cuenta bastantes historias acerca de la persecución, pero tengamos en cuenta que más adelante viene sobre este mismo tiempo, quizás porque Pablo muere en el año más o menos 66, tengo entendido. Muere Pedro, no recuerdo si 2 años antes, él murió. Al año 70, es decir, unos poquitos años después, es destruida Jerusalén, justamente porque se le acusó a los cristianos de querer hacer una sublevación y no sé qué, entonces los romanos entraron y destruyeron todo lo que fue Jerusalén. Ese fue, digamos, el acabose total. Allí la Meca, donde nació el cristianismo, donde Jesús había andado y había dado sus primeras enseñanzas, esa ciudad y su templo fueron destruidos total, que lo dejaron hecho ruinas. Durante el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, el imperio romano atacó a todo tipo de movimiento cristiano. Recordemos las historias que nos cuentan allí, cuando eran echados a los leones, ¿no? En el circo ellos los tomaban a los cristianos y los llevaban para que fueran obviamente pues muertos, comidos por lo que eran ese tipo de fieras. Esa era la forma en que perseguían a muchos cristianos. El cristianismo en un comienzo, recordemos que ellos tenían que reunirse en catacumbas, en sitios alejados, en cuevas. De hecho, muchos de los escritos bíblicos aparecen enterrados, no han aparecido en otros sitios. ¿Por qué? Porque había una gran persecución con todo lo que era el cristianismo. Sin embargo, no han sido las únicas persecuciones, esas primeras que vimos allá por esos años, sino que si uno se viene más acá, mucho más acá, hacia los años, digamos, más postreros, porque la persecución de la iglesia siguió durante mucho tiempo, solamente que los apóstoles de entonces cumplieron su misión de llevar el evangelio a todo lugar. Ellos se multiplicaron en muchos lugares y obviamente las iglesias fueron creciendo, pero eso no impidió o no impide que hoy en día haya persecución. Mire, yo he tomado solamente algunos datos de hechos que han pasado durante, digamos, los últimos 500 años más o menos. O sea, no tomé toda la historia. Ustedes pueden entrar y mirar. Eso hay una historia tremenda de cómo el cristianismo ha sido perseguido grandemente. Pero voy a tomar así solamente unos daticos sueltos. En el año 1622 hay un evento que se llama el Gran Martirio de Nagasaki. Nagasaki, recordamos, fue la ciudad que fue bombardeada, le cayó la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial allí en Japón.
Pero ellos en el año 1622 hubo un evento donde mataron una gran cantidad de cristianos, 5500 cristianos fueron sacrificados. Eh, y cuando uno dice 5500, pues de hecho el número es bastante, pero si nosotros miramos el tiempo, que fue el año 1622, pues obviamente hubo una cantidad enorme de cristianos, porque en ese tiempo la población no es el tamaño que existe hoy en día, ¿no? Eh, Ciudades solamente de 80.000, 100.000 personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cantidad de muerte de 5.000 cristianos, uno puede hablar casi el 10% de población de un país, ¿no? O sea, es mucha gente la que murió en ese entonces. Francia. Se considera que el primer genocidio moderno se produjo en la Vendée, al oeste de Francia, cuando en 1793 los jacobinos anticlericales de la revolución mataron a miles de campesinos cristianos considerados como contrarrevolucionarios. Por este tiempo se estaba viviendo lo que era la guerra francesa, lo de la independencia de Francia, ¿no? Que nosotros quizá muchos hemos oído mencionar acerca de esas batallas que se surgieron, año más o menos 1700 por ahí, donde se vio esas revueltas. Pues bien, ese movimiento lo aprovecharon muchos para matar y perseguir a los cristianos, porque los consideraban que eran contrarrevolucionarios. Es decir, mientras el pueblo quería batalla, la libertad, de pronto el cristianismo, nosotros estamos más alejados de esas cosas y preponderamos por la paz y otra serie de cosas. Entonces, obviamente los empezaron a acusar que ellos no estaban de acuerdo contra la Revolución Francesa y empezaron a matarlos. Dice que miles de personas, de cristianos, fueron asesinados durante ese tiempo. Obviamente era la excusa perfecta para eliminar ese tipo de gente. Corea, siglo XIX, dice, unos 8.000 creyentes mártires coreanos fueron asesinados durante la persecución. Nuevamente Corea siempre ha sido un país que ha perseguido bastante lo que es el cristianismo. Y ahí seguidito está otro país que igualmente persigue mucho lo que son las ideas cristianas, que es Vietnam, como les menciono. Son países que están subyacentes, uno al lado del otro, muy cercanos, y, y obviamente comparten muchos pensamientos políticos, como les mencioné anteriormente, lo del comunismo. Los mártires vietnamitas son contados entre una de las mayores persecuciones contra los cristianos de la historia moderna a lo largo del periodo que va desde 1625 a 1886. Imagínense, es considerado una de las más grandes persecuciones que se tuvo acerca de los cristianos. Se calcula que en esos años fueron asesinados unos 130.000 cristianos. Y ya le digo, ponga ese número en contexto, esos 130.000 a ese tiempo, cuando la población no era mucha. Entonces, contar de 130.000 es una cantidad realmente grandísima de cristianos que murieron en ese momento. México, aunque no creamos, hoy ellos son muy entregados a la Virgencita y esto y aquello, ¿no? Pero el cristianismo ha sido muy perseguido, el verdadero cristianismo, ¿no? Como tal, ese reformado, ha sido perseguido en México. Incluso se llegó a prohibir, año 26 al 29, dice, se llegó a prohibir la religión en México, incluyendo la religión católica. Entonces, démonos cuenta que incluso países que nosotros pensamos, ¿no?, que quizá no hubieran tenido ese tipo de cosas, mire cómo han sufrido. Y hay otros como Ucrania. Ucrania obviamente pertenecía al régimen soviético comunista. Irán, Irak, que son países de los que pertenecen a la religión musulmana hoy en día y persiguen obviamente al cristianismo. La India, que es un país supremamente grande, pero que también tiene muchos dioses, ¿no? Ellos adoran otro tipo de dioses y obviamente el cristianismo es muy perseguido allí. De acuerdo a Antonio Sossi, en el siglo XX, habrían sido asesinados unos 45.5 millones de cristianos por sus creencias religiosas.
Dese cuenta, es un número bastante alto, 45 millones de cristianos asesinados. La persecución sobre la iglesia que ha llegado. Ahí al lado hay una imagen de una niña en la India, como les digo, allá tienen muchos dioses y obviamente, porque no solamente matan a los cristianos, sino como lo mencioné en el primer artículo acerca de lo que está ocurriendo con Corea hoy, son los martirios a los que la gente está sometida, encarcelados, apartados, quitada la libertad, los derechos de ellos. Esa imagen que vemos ahí es de una niña en la India que no fue asesinada, pero si usted le miran el rostro y demás, dice allí fue quemada con agua hervida, todo por ejercer el cristianismo. Como les digo, no es solamente el hecho de morir, sino las torturas que se viven en otros países realmente de esta situación. Todo este tema yo siempre lo traje y ya les digo en la reunión que tuvimos presencial, les hablé a mis hermanos. ¿Por qué? Porque es que es un tema de hoy. Nosotros imaginamos, como les digo, que eso es un tema de antaño, que hoy hablamos tanto de la ONU, los derechos humanos y esto, y sin embargo estamos nosotros restringidos. Quizá en algunos países tenemos aún alguna libertad, pero la pregunta y el signo de interrogación se marca hasta cuándo vamos a poder gozar de esa libertad. Resulta que en Utah, que es un estado de los Estados Unidos, acaban de prohibir la Biblia dentro de todo contexto, dentro de lo que son las escuelas públicas y demás, la prohibieron totalmente. Resulta que, voy a leer el artículo que, como dice, todo comenzó cuando un padre de familia promovió una iniciativa para prohibir el texto bíblico en el distrito escolar Davis, un lugar con poco más de 72,000 estudiantes. De todos modos, son bastantes estudiantes los que asisten a ese lugar, ¿no? Y se les prohíbe leer o tener la Biblia. Luego de realizar una revisión técnica del principal libro cristiano, autoridades de Utah determinaron que debía ser prohibido para niños, al igual que otros libros, como, bueno, hay un par de libros. Desde el año 2022, Utah publicó una ley donde los padres de familia pueden participar en la selección de materiales escolares. Es decir, allá los padres se pueden reunir y decir, bueno, estos son los libros que vamos a escoger para que nuestros niños estudien. Y entre los padres hacen una selección de cuáles son los libros. Pues resulta que se prohibieron estos libros, como ese que usted menciona ahí, Looking for Alaska, mirando hacia Alaska, y hay otros, no los puse acá, fallé ahí, pero son libros que hablan de la diversidad de género y fueron prohibidos. Estas personas entonces dijeron, no señor, pues si estos libros son prohibidos porque a los niños no se les puede hablar eso, pues entonces la Biblia debe ser entonces retirada porque es un texto que habla de temas que los niños no deben de saber entonces. Y ellos se agarraron de temas que en la Biblia hay incesto, hay asesinatos, hay muertes de niños, hay sacrificios, dicen es un libro lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de cosas que cómo se le va a enseñar a un niño. Y entonces ellos ganaron la batalla ante esos argumentos que presentaron y la Biblia es prohibida. Esto, la fecha, ahí aparece el 3/6/20, o sea, enero, febrero, marzo. 6 de marzo del 23. 6 de marzo del 2023. Entonces esto es reciente. Esto acaba de pasar. La persecución dentro de las iglesias se está dando. Eso que nosotros veíamos aquí en el libro de los Hechos y que decíamos, uy, eso es de antaño, eso es por allá, la Revolución Francesa, eso, ¿cuánto hace que pasó esto? No, mire, eso está pasando hoy en día. La iglesia está siendo perseguida en muchos lugares del mundo. Y ya le digo, nosotros como cristianos a veces casi que ni nos enteramos de lo que están pasando ciertos hermanos en determinados lugares del universo. Yo estuve leyendo y revisando algunas notas acerca de eso y me encontré con algo, con algunas cosas que, mire, realmente le dan a uno, no sé si rabia, tristeza o qué.
Esto que ustedes están viendo ahí es una imagen de una página en YouTube es un grupo de personas, una persona, no sé quién será, Cristianos al Día. Seguramente ustedes lo han visto, y si no lo han visto los invito a que lo miren. Ellos suelen tener digamos ciertas noticias acerca de lo que está pasando a nivel del mundo con relación al nivel cristiano. Ellos presentaron o han presentado o extraje yo, ¿no? Dos cosas que me parecieron tremendas de lo que está viviendo hoy la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy entre iglesias? Mientras que se prohíben, ¿no? Mientras que se prohíben las Biblias en las iglesias, las Biblias para los niños, las enseñanzas para los niños, a través de eso hay otras cosas que sí se promueven, incluso dentro de las iglesias. Me pareció terrible ver que en una iglesia neoyorquina estén pasando cosas como las que está mencionando, ya le digo, esta página, Cristianos al Día, donde ustedes pueden entrar y mirar. Yo traje unos apartes, lo voy a presentar acá. No Ahí sucedió encima, en mira una lo que se está viendo. discoteca, ni Dentro mucho de menos una en un iglesia se festival supone LGBT. cristiana. La gente está recibiendo a ese tipo de personas, ¿no? Cuando nosotros sabemos perfectamente, como cristianos, conocemos lo que dice la Biblia acerca de ese tipo de actividades que se realizan dentro de una congregación. En este caso, mire, es una iglesia grandísima, gigantísima. Mire la gente con la Personajes vestidos de mujer y en medio de niños se paseaban por la iglesia cantando a Dios y siendo parte de un supuesto servicio de adoración. Miren los niños allá. Miren los niños lo que está pasando. Desen cuenta, Retirar aquí la hay otra Biblia de imagen todas que las saqué de esa bibliotecas misma de página, las escuelas donde se primarias muestra porque lo que está la ocurriendo consideran con un los material niños en las violento escuelas en y los con Estados contenido Unidos. No sexual solamente en los Estados inapropiado Unidos, está para pasando los también en estudiantes. nuestros países, Miren estas donde imágenes están de siendo estos personajes adoctrinados enseñando a cierto ideología tipo de género en las escuelas. manifestaciones. Esto que Yo no ustedes sé, están y viendo eso sí en es pantalla permitido no dentro se de las considera iglesias. Eso sí no le perjudicial, hace no se daño considera a los niños. obsceno para los Eso sí niños. no ocurre, Everyone is no different and existe everyone ningún is mal not acerca de bad, eso. said Scooter, who is a Eso está turtle. pasando, mire. Different is Ese tipo de special. enseñanzas, ese Pero tipo de aún más, cosas, esa sí señores, está miren llegando esto, a los- el a Departamento las de escuelas Educación de de Estados nuestros Unidos jóvenes, de nuestros elevó la Incluso retirar ahí en la la parte Biblia de final, todas las Astrid, bibliotecas hay un momento en que, mire, se eleva la bandera de los Estados Unidos junto a la bandera de este grupo LGTB. Mire, la persecución de la iglesia no es solamente que a uno lo maten, lo saquen, lo fusilen, lo torturen, esto, sino la persecución de la iglesia es cuando a uno le pisotean sus derechos. Porque eso hay que hablarlo claro y decirlo así. Lo que están haciendo es pisotearle los derechos a los cristianos. No es posible que nuestras iglesias no puedan, o dentro de los colegios no pueda llevarse una Biblia, mientras que sí se les puede dar otro tipo de enseñanzas que están ajenas y están en contra de los principios que nosotros como cristianos tenemos. Aquí en Colombia nosotros tuvimos un ejemplo muy claro. Hace algunos años, una pareja de peladitos ahí, jovencitos, adolescentes, creo que no llegaban ni a los 15 años, decidieron tener una relación entre ellos, dos peladitos. Obviamente, esto no fue bien observado por alguna de las personas que estaban dentro de las escuelas, la rectora, alguna maestra, no sé quién más estaba involucrado allí. La cuestión es que el jovencito, en uno de esos arranques, al no sentirse apoyado hacia esa inclinación que él tenía, fue y se suicidó. Y eso obviamente suscitó un problema aquí grandísimo, porque ahí mismo empezaron los dimes y diretes de quién era el culpable, el Estado, los profesores, los grupos religiosos. Pues ahí salimos perdiendo una cantidad de derechos nosotros, porque al final tanto la rectora como algunos maestros fueron condenados, incluso creo que hasta la cárcel, fueron sacados, culpados de un hecho que ellos hubieran hecho, ¿no? Y hoy en día las leyes entonces ordenaron que los colegios tienen que estar permitido la libertad de género donde sea. Y uno dice, ok, nosotros no estamos en contra que le den los derechos a ese grupo de personas. Nosotros no nos queremos hacer enemigos de nadie. Todos tenemos derechos en este mundo, pues que se respeten los derechos a ellos si lo desean.
Pero lo que uno puede exigir y pedir es que los derechos de uno no les sean pisoteados tampoco. Porque hoy en día, entonces, nosotros tenemos, los que son padres, tienen que aceptar que sus niños entonces convivan bajo unas circunstancias como las que acabamos de ver en los videos. Y uno dice, ¿y por qué nuestros niños tienen que aceptar esas cosas? Entonces, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Dónde van nuestros derechos? ¿Dónde terminan y dónde comienzan los de los otros? Entonces, el punto no es que tenemos que pasarle por encima a cualquiera, sino lo importante es buscar el punto donde cada quien se le respeten sus cosas. Esta es una clara manifestación de que la iglesia, la palabra de Dios, nosotros como cristianos estamos siendo perseguidos, en otros lugares encarcelados, en otros lugares muertos, en otros lugares arrebatados de sus familias, en nuestros casos, incluso aceptando cosas que uno no debería permitir ni dentro de su iglesia, porque es que en las iglesias está pasando eso. Es que es triste esa situación. Mire, hace un par de años, quizá unos 3, 4 años, no sé, recuerdo, estaban en unas campañas políticas aquí en Colombia. Me invitaron en una iglesia aquí en Bogotá, donde nosotros residimos, una iglesia muy grande. Me invitaron casualmente un día por ahí. Yo fui a asistir, pero lo curioso que pasó es que como estaban en campañas políticas, la reunión, que era una reunión dominical donde uno sabe que hay alabanza y esto, y hay oración y hay palabra, son reuniones generalmente que son 2, 3 horas general. Ese día la reunión fue como de media hora y yo dije, no, pero ¿y esto qué pasó? ¿Esto por qué tan rápido? ¿Esto nos vamos así? Eso era con un afán. Pues resulta que la cuestión es que cuando el pastor ya dice, bueno, terminamos nuestra reunión, ahora sí viene el acto, no sé qué, social, no sé qué, como lo mencionó, y entra una cantidad de gente con banderas, con bombas, con camisetas, y gritaban y tambores. Y no crea que fuera por Cristo Jesús, porque hubiera sido así, uno decía, no, pues yo me uno, así como lo hizo David, ¿no? Me pongo a danzar también igualmente, pero no. Resulta que era una campaña política por uno de los políticos que en ese momento estaban aquí. Cogieron ese atrio allá, se subieron y vivas por acá y vivas por allá y la rifa aquí, la rifa allá. Créame que esos son de los momentos en que uno siente deseo hasta vomitar de ver una situación de esas. Bien dice la palabra del Señor, mi casa es casa de oración y ustedes la cogieron como guarida de ladrones. Uno no entiende por qué las congregaciones hoy en día las han tomado para hacer ese tipo de cosas, porque eso se ha popularizado. Si usted en su país mira, muchas de las congregaciones y de los pastores están atados con grupos políticos y eso ha desvirtuado totalmente lo que es el verdadero sentido de la doctrina cristiana. Entonces nos han sacado de todos lados. Nosotros los cristianos ya nos sacaron, hasta de las iglesias ya nos sacaron, imagínense, nos sacaron de los colegios, nos sacaron del gobierno. Aquí en Colombia, no sé si en su país haya pasado. Una vez un senador o no sé quién presentó un proyecto ahí y el proyecto estaba basado en un pasaje de la palabra de Dios. Entonces decía, de acuerdo a la palabra de Dios, dice aquí, entonces presenta el proyecto del hombre. ¿Qué cree que le dijeron? Ese día lo sacaron, le dijeron que la Biblia tenía que estar por ahí radicada, no sé qué. Al hombre lo sacaron. No sé si pasa en sus países, en nuestros países, en mi país, al menos, Colombia. La Biblia está erradicada totalmente del Congreso. Usted no puede ir a hablar de la Biblia ya en el Congreso, ni decirle a alguno de los congresistas, no, pero es que mire aquí, la palabra de Dios dice que no debemos de hacer, no, se le rían en la casa. A propósito de que se le rían en la cara, me pareció escuchar la semana pasada que uno de los representantes en Estados Unidos se le ocurrió dar una entrevista en un programa de esos muy conocidos en la televisión americana y los mismos presentadores se le burlaron al tipo porque habló fue de Cristo en ese momento. Entonces démonos cuenta hasta dónde hemos llegado. Hemos sido sacados del Congreso, de la política, hemos sacado de las escuelas, hemos sacado ya casi de nuestras congregaciones porque muchos pastores han prostituido nuestros templos. Hemos sido sacados de todo lado. Entonces la persecución contra la iglesia no solamente es que nos maten, nos fusilen, nos encarcelen, sino que nos callen, nos quiten el derecho de hablar de Cristo.
y que seamos simplemente arrumados a otro lugar. Mire, yo les voy a dejar esta tarea porque ya el tiempo se me está acabando. Averígüense qué está pasando con la iglesia metodista, la iglesia unida metodista en Estados Unidos. Y ustedes van a encontrar una gran sorpresa. Es una iglesia que tiene más de 6 millones de personas nada más en Estados Unidos. Averígüenlo, así solamente qué está pasando dentro de esa iglesia y ustedes van a quedar perplejos de lo que ocurre. Algo más que tengo por acá y que a mí me gustaría mostrarlo. Ustedes sí saben que Israel ha sido el pueblo seleccionado por el Señor, el pueblo santo, el pueblo que Dios tomó para él, ¿no? Y que es, digamos, su pueblo consentido. Resulta, voy a leer el artículo porque es que realmente yo no sé ni si con palabras esto quepa. Dice, las personas LGTB en Israel gozan de una amplia aceptación social y legal. También posee uno de los porcentajes más altos de aprobación en el mundo, con un 61% de israelíes a favor de conceder el matrimonio igualitario y el 60% de adopción sobre ese tipo de personas. Dice, Israel es el país con más personas LGTB en el mundo. Además cuenta con una comunidad gay muy activa que organiza anualmente festivales del orgullo gay en Tel Aviv, Jerusalén, Eliá, desde 1998. Tel Aviv es además el centro homosexual más importante del Mediterráneo Oriental, con numerosos locales de ambiente, establecimientos, Cuenta con cantidad de artistas que son homosexuales, transexuales y no sé qué tienen, una cantidad de cosas. Ahí al lado derecho, al lado derecho de mí, no sé, creo que para ustedes es el lado izquierdo, aparece uno de los folletos, si podemos decir, o periódicos de ese lugar donde dice Le Magazine. Tu viaje comienza aquí y dice Tel Aviv gay, un Pride Parade, ícono para el turismo del LGTB. Esto dice que es el orgullo para el turismo. Dice orgullo gay en Tel Aviv, todo un acontecimiento mundial. Uno dice el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, convertido en un Sodoma completo hoy en día. Es realmente complicado como el cristianismo hoy en día está siendo ultrajado. Ya nos sacaron de todo lugar. La persecución de la iglesia, así como pasó en un tiempo antiguo, hoy lo estamos viviendo. Quizá en algunos lugares hay muertes, hay asesinatos, hay encarcelamientos, como está pasando en otros países. En otros, como el nuestro, quizá tenemos una libertad, y por eso la puse desde un comienzo, entre comillas, una libertad mentirosa, porque nuestros derechos no son quitados. La iglesia está siendo perseguida a nivel de todo el mundo, incluso dentro de nuestros mismos templos. ¿Recuerdan el título que les había dicho, aprovechando el tiempo? Perfectamente esta enseñanza se hubiera podido llamar la persecución de la iglesia, o algo así, como usted la hubiera querido llamar. Sin embargo, yo le quise poner este título, aprovechando el tiempo, es que para ti y para mí, este tiempo no se puede estar perdiendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor de nosotros, lo que está pasando en este globo terráqueo, uno se pregunta cuánto tiempo más tendremos la libertad de poder nosotros gozar de lo que estamos gozando. Hoy, de pronto usted, en el lugar donde se encuentre, donde me esté oyendo, seguramente tendrá un sitio donde usted se reúne, una familia, unos amigos que usted conoce, los trata como hermanos, tiene una Biblia seguramente allí en su casa, y si no dentro de una congregación, tiene un lugar donde puede ir a adorar a Dios. Hoy tenemos aún esa oportunidad. Sin embargo, hay mucha gente que está ignorando el llamado de la palabra de Dios. ¿Cuántos templos, cuántos pastores, cuántas personas están, evangelistas, están llamando a la gente, vengan a los templos? Y sin embargo la gente se hace reacia, no está yendo a los templos, no está acercándose a los llamados, no asiste a los ayunos, a las oraciones. Yo no sé por qué, porque como cristianos estamos haciendo eso. Va a llegar el momento en que al paso que vamos no vamos a tener ni siquiera el privilegio de podernos reunir a orar. Entonces ese título, aprovechando el tiempo, es una invitación para todos.
Aprovechemos estas situaciones hoy en día que nosotros hoy podemos congregarnos en un lugar. Mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros, nos cerrarán los templos o de pronto aparecerán una serie de pastores que nos van a contaminar nuestros templos y va a resultar la gente adorando cualquier cosa. Aprovechemos hoy que tenemos la oportunidad de conocer a un verdadero Dios. No nos escondamos, no nos cerremos y no huyamos del llamado que nos hacen generalmente. Asistamos a esos lugares donde realmente la palabra de Dios se habla. Gloria al Señor. No me queda sino agradecerles a ustedes por la atención en esta noche y que por favor compártanlo con otras personas. Es bueno llevar el evangelio a otros y despertarnos, ¿no? No dejarnos dormir, que eso es lo más peligroso, que la iglesia duerma. Estar despiertos, estar atentos al llamado del Señor, no claudicar. El tiempo es corto, no ahogarnos a la orilla. Entonces buscar aún más del Señor y aceptar el llamado que Él nos hace a través no solamente de este siervo, sino de muchos siervos que seguramente están allí afuera, seguramente del pastor que está en su congregación, de algún hermano que está al lado suyo, le está invitando a escuchar la palabra de Dios. No cierre los oídos a este punto, ni cierre sus ojos. Esté atento a ese llamado. Los tiempos son difíciles y hay que aprovecharlos. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta noche por tu palabra. Ponemos esta noche en tus santas manos, el nuevo día que llega, y mi Señor Jesús, que nos des la fuerza para seguir adelante. Ser, Padre, tan fuertes como aquellos apóstoles que lo entregaron todo por el amor de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguramente nos reencontraremos en cualquier otro momento por ahí. Dios les bendiga. Gracias a todos.